Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar un poquito más de la música, ¿no? ¿Qué es la música? Para empezar la clase, ¿qué es la música? La música, algo muy fundamental, y se puede decir que es la música, es la combinación de sonidos. Cuando les pregunto yo en ese examen, ¿qué es la música? Ustedes tienen que escribir, es la combinación de sonidos, ¿ya? Entonces es súper sencillo, pero ustedes también pueden decir, ¿no? Que la música son instrumentos, que es baile, que son emociones, que transmite conocimientos, transmite la toma del cultivo, muchas cosas, ¿no? Pero en específico, la música es la combinación de sonidos. Cuando se combinan muchas cosas, hacemos música. Eso es lo que quiere decir eso. No, entonces más sencillo, combinación de sonidos, nada más. Bueno, luego tenemos, como podemos ver en el libro, seguimos los cavernícolas, ¿no? Los cavernícolas estaban, al principio, eran las primeras personas del mundo. No vamos a discutir que había un Dios y decía que Adán y Eva son las primeras personas del mundo, o la otra teoría que son que hemos venido de los monos. No nos vamos a debatir en eso porque no estamos para eso, ¿no? Tenemos que aprender un poquito más cómo se ha creado la música. Vamos a llamarlos ahora primeras personas en el mundo. ¿Ya? Entonces, las primeras personas en el mundo, cuando estaban indicadas en qué había en el mundo, escuchaban el río y en el río sonaba. Y entonces las primeras personas escuchaban y decían, ¿por qué suena eso así? Entonces imitaban con su boca y decían, ¿no? Cuando veían caer rocas, las rocas sonaban y ellos también con su boca imitaban y lo decían. Entonces, de esa manera, las primeras personas en el mundo han ido memorizando sus lugares. Lo primero que han escuchado es la naturaleza. Eso es lo primero que han escuchado las primeras personas del mundo. Pero cuando se acercaron al bosque, esto queda en claro. Los primeros sonidos musicales que han escuchado las primeras personas del mundo son los pajaritos, ¿no? Los pajaritos que hacían en los árboles, cantaban en el día. Entonces cantaban. Entonces los pajaritos cantaban. Entonces el hombre, las primeras personas del mundo, perdón, trató de que esto se expanda, ¿no? Él quería hacer ese sonido del pajarito. Cuando soplaba, solo salía aire. Entonces necesitaba aprender cómo hacía el pajarito ese sonido. Entonces, cada día practicaba hasta que lo pudo lograr, pudo imitar el sonido del pajarito y entonces ya podía hacer ese sonido de música que ya estaba surgiendo poco a poco. Entonces, el primer sonido musical que ha logrado la primera persona del mundo es el canto de los pajaritos. El primer sonido que ha escuchado el hombre, perdón, lo primero que ha escuchado ha sido la naturaleza. Pero el sonido musical, el primer sonido musical fue de los pajaritos. Muy diferente es lo que ha escuchado por primera vez y lo que ha escuchado como sonido musical, ¿no? Entonces, de esa manera podemos dividir ambos. Bueno, después las primeras personas del mundo cazaban a los animales. Entonces, de esa manera, cuando cazaban, que lo comían su carne, entonces ellos traían por sobrevivir, comían su carne. Pero habían cosas que no podían comer, como las tripas, el cuero y el hueso. Eso vamos a memorizarnos. ¿Por qué? Porque de las tripas, cuando lo hacían tenso, cuando agarraban un árbol y lo tesaban hasta el otro árbol, esa cuerda cuando ya estaba bien tenso, como esto, ¿no? Así lo amasaban y lo hacían así bien tenso. Entonces, para hacer sus trampas, un animal caía y esto sonaba, boom, boom. Entonces, de esa manera decían, ¿por qué cuando la tripa lo tenso para hacer mi trampa, por qué suena? Entonces empezaron a amasar varias tripas de diferentes tamaños. El más grueso sonaba más grueso, boom. El más mediano, boom. El más chiquitito, ¡pin! Ya sonaba, ¿no? Entonces, depende del tamaño de la tripa, ellos ya empezaban a hacer sonidos. Decían, ¿por qué suena? Entonces, ¿qué podemos decir? Que los primeros instrumentos de cuerda, que como podemos ver, como la guitarra, los primeros instrumentos de cuerda, como la guitarra, estaban hechos de tripas. Antes estaban hechos de tripas. Luego, estos instrumentos se han ido volviendo de madera, como ahora sus cuerdas son de nylon, hay metálicas, hay de muchas fábricas, ya no se usa tripas, pero sí al principio estaban hechos de tripas de animales, las guitarras, lo tensaban, ¿no? Tampoco no se llamaba guitarra, son muchos instrumentos de cuerda que hay como el violín, tantos, ¿no? Pero
podemos decir que los instrumentos de cuerda estaban hechos de tripas de animales. Luego, ¿de qué hacían? Ellos se vestían con su cuero y ellos decían, vamos a hacer el cuero, vamos a tesarlo, vamos a tocar como la mesa. Entonces, esto es el bombo folclórico. Son los primeros instrumentos de percusión que se han hecho. No, bueno, no era así, ahora se hace así, pero más o menos de esta manera estaba enfocado los primeros instrumentos de percusión. Como podemos ver, el material de arriba sigue siendo cuero, ¿no? Y lo demás es madera. Entonces, de esa manera los instrumentos de percusión han surgido en el mundo. Eh, bueno, ahora sí hay todavía esos instrumentos, que es el bombo folclórico, pero sí, después ha ido cambiando, ¿no? Los bombos de las bandas de guerra ya son de plástico, los tambores ya son de plásticos, pero sí sigue fabricando bombos de cuero, ¿no? Luego vamos a ver al siguiente, también el hombre ha empezado a indicar cómo cuando soplaba algún objeto sonaba. ¿Cómo se podía dar cuenta? Hay una planta que crece, que es grande, que tiene huecos, que cuando le pasa el aire, esos tipo cañas que tenían huecos sonaban. Entonces él decía, si hago algo parecido, pero algo para mi tamaño, como esta flauta, esos son los primeros instrumentos de flauta de hueso, ¿no? Entonces él lo ajereaba, lo hacía en círculos y empezaba a soplar y ya salía sonido. De esa manera se ha ido creando los instrumentos musicales. ¿Qué podemos decir? Los primeros instrumentos de percusión estaban hechos de tripas. Los primeros instrumentos los primeros instrumentos de cuerda estaban hechos de tripas. Los primeros instrumentos de percusión estaban hechos de cueros. Los primeros instrumentos de viento estaban hechos de huesos. ¿Por qué les he contado esta pequeña historia y cómo son los mismos instrumentos? ¿Por qué? Porque en el examen van a entrar esas preguntas. Entonces vos tienes que responder a tus palabras, o tal vez en el examen va a ser dibuja, entonces tú tienes que dibujar de qué estaban hechos los primeros instrumentos. Entonces de esa manera tenemos que ir aprendiendo de cómo ha surgido la música y cómo ha ido evolucionando a nuestros tiempos, ¿no? Entonces aprende estas palabras súper fácil. ¿De qué estaban hechos los instrumentos de cuerda? Antiguamente estaban hechos de tripas. Los primeros instrumentos de percusión, ¿de qué estaban hechos? Estaban hechos de cuero de animal. Los primeros instrumentos de viento, ¿de qué estaban hechos? Son hechos de huesos. Súper sencillo. También puede apuntar de la música. ¿Qué es la música? La combinación de sonidos. Eso es para el examen. La siguiente semana avanzamos un poquito más para que podamos estudiar para el examen. No olvidemos estudiar el himno nacional, por favor. Pronunciación de las palabras, cómo correctamente las palabras, poco a poco. No quiero que estemos balbuceando. Entonces tenemos que encontrar las palabras concretas y buscamos en YouTube, ya hay un video antiguo que subí del himno nacional que está en mi canal de YouTube. Entonces ahí pueden buscar cómo se pronuncia cada palabra, ahí está la letra por estrofas. Entonces lo hacemos correctamente, por favor. Entonces les agradezco por todo que me hayan escuchado. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.